sociocultural y a sus experiencias, ¿no? Generalmente yo lo que veo cuando veo bastantes pacientes con radiculopatías y polineuropatías, diabetes, insuficiencias vasculares, pacientes con radiculopatías por hernia, sobre todo. Es patología de columna, prácticamente, creo que sin soslayar otras especialidades, somos los que mejor estamos llevando a los pacientes con hernias, artrosis, etcétera, porque tratamos de darle un tratamiento integral, el manejo de la postura, manejo de las cargas, una atención hasta consejería psicológica, etcétera. Entonces, todos los pacientes nos refieren, cuando hay, por ejemplo, radiculopatías, dice, doctor, me está jalando, hay algo que me está tirando, o siento que se está rompiendo, hay un hilo ahí debajo de mis músculos que me está amarrando, dice, ¿no? Acá en nuestra ciudad, siempre o ellos tratan o me dice, doctor, hay una fiebre. Eso también lo te refieren bastante, ¿no? Siento como una fiebre en el pie y exclusivamente en la noche. Entonces yo me toco mi pie y está frío. Entonces no sé qué hacer. Algunos te refieren como si le estarían jalando, otros como una quemadura, otros le refieren como estaría hormiguitas ahí caminando toda la noche, ¿no? Se miran el pie y no hay nada, pues. Se ponen hielo a medianoche, se bañan y recién calma un poco, ¿no? El dolor, ¿ya? La intensidad del dolor, chicos, debe ser considerada, dice, a la luz del umbral del disconfort del paciente. Altera el sueño, imposibilita realizar actividades placenteras, requiere de analgésicos. Nosotros vemos la intensidad cuando hay pacientes que te dicen, doctor, me duele tanto todos los días, no aguanto y ya estoy llorando. Pero, a ver, les preguntas sobre sus actividades, ellos están yendo a jugar fútbol, están trabajando, o sea, según ellos les está doliendo mucho, pero cuando tú vas así escarbando y les preguntas, ahora, si te está doliendo mucho, como tú dices, ¿qué pastillas estás tomando? No tomo nada. Entonces, ¿qué has hecho respecto al dolor? Digamos, te dolía mucho, te frotas las piernas, tomas algún analgésico, haces alguna actividad. No, bueno, espero que se me pase, algunos dicen, ¿no? El dolor generalmente intenso se está relacionado con palidez, sudoración, aumento de la presión arterial, puede haber sensación de fatiga, inquietud, ¿no? Alguien que está con dolor está inquieto, pues, ¿no? No sabe qué hacer, tiene que ir a emergencia del hospital porque este dolor del abdomen no me pasa, dice, ¿ya? Ustedes saben, chicos, que el dolor es una sensación subjetiva. Entonces, dos pacientes o dos personas no van a tener la misma o sea, no van a tener referir la misma intensidad, así sea el estímulo igual. Entonces, para eso vamos a tener algunas escalas, por ejemplo, esta escala visual análoga, que ustedes lo manejan, es una tablita de 10 centímetros, donde 0 es nada, ausencia del dolor, y el 10 es un máximo dolor posible, ¿no? Entonces, tú le das la reglita al paciente y le dices, señor, ¿dónde está el dolor? Ponga usted un punto donde usted considere que es su dolor, ¿no? En la escala numérica, igual, ¿no? Tú le explicas al paciente, señor, 0 es nada de dolor y 10 es el dolor mayor imaginable, ¿no? O sea, yo les digo así como para irte a emergencia ahorita o tirarse al suelo y llorar, ¿no? Entonces el paciente te va a decir, ya, si es así, doctor, me duele como un 7, ¿no? Entonces, del 0 al 2 al 3 es un dolor leve, del 4 al 7 moderado, y del 8 al 10 intenso, ¿no? ¿Ya? Hay un montón de escalas para ver la intensidad del dolor. La que más está valorada y la que más respaldo científico tiene es la escala visual análoga. También hay unas escalas de las caritas para ver, tú igual le muestras una regla y le dices, señor, ¿usted quién es acá? ¿No? Ahorita un paciente con una intensidad de dolor severa está pues en llanto, ¿no? O está muy triste, deprimido. Pero si es un dolor muy leve, el paciente está relativamente tranquilo, ¿no? Hasta sonriente. Si es leve a moderado, ya está
con tendencia a la depresión, está cabizbajo, etcétera, ¿no? Eso también nos puede ayudar, por ejemplo, hay pacientes que no pueden hablar por algún factor, o pacientes muy ancianos, o pacientes pediátricos. La otra vez he visto una escala de valoración del dolor en niños, por ejemplo. ¿Cómo evaluaríamos el dolor en un neonato, en un paciente pediátrico? Es una buena pregunta, ¿no? Ahí ya tenemos valores más objetivos, por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Un niño de 8 años, o perdón, de 8 meses no te va a decir me duele acá. Simplemente va a estar intranquilo, rubicundo, lloroso. No le cambias el pañal, le das de comer, tratas de hacerlo dormir, le das confort, pero si sigue llorando, debe haber ahí un problema, ¿no? Entonces, esas cosas hay que valorar, ¿ya? Muy bien. Entonces, las diferentes escalas, el inicio y la forma de comienzo también es importante. ¿Es un inicio brusco? ¿Es un inicio paulatino? Un segundito. Entonces, la forma de inicio, ¿es insidioso o es un proceso brusco? Entonces, ¿cómo empezó el dolor? Entonces, y también si puede estar asociado como algún factor desencadenante, ¿no? Hemos hablado de estos factores en síndromes miofaciales. ¿Qué incrementa el dolor? El reposo, el esfuerzo. ¿Qué desencadena el dolor? Cuando usted se alimenta, hay más dolor. La defecación, cuando hace maniobras de Valsalva. La tos, ¿no? Hay pacientes con una tos. La otra vez me apareció es extraño, un paciente, dice él, ¿no? Estaba tranquilo, sus actividades normales, tuvo un estornudo muy fuerte y empezó a sentir parestesias a nivel del glúteo en la pierna. Y después ya no pasaba, ¿no? Y sentía ya dolor, al día siguiente fue al médico, una placa, no pasaba el dolor, analgésicos, a la semana una resonancia y encontraron una lesión en el disco intervertebral entre L4 y L5, ¿no? La exposición al frío exacerba el dolor, por supuesto. La exposición al calor también. Caminar, hacer ejercicios calma el dolor. ¿Se acuerdan cuando había dolor inflamatorio? Había algunos ejercicios que aliviaban incluso el dolor, otros ejercicios que exacerbaban el dolor. Eso hemos conversado cuando hemos diferenciado el dolor mecánico del dolor inflamatorio, ¿no? La duración y la evolución también del dolor. Es un típico dolor anginoso que dura minutos y después cede. Si se mantiene, obliga a pensar un infarto agudo de miocardio. Pero así como también el dolor a la pantorrilla que aparece con la marcha y desaparece con el reposo. Ese es un síntoma de claudicación mecánica, ¿no? Y puede hablar de una insuficiencia vascular o una claudicación vascular. ¿Ya? Y si se hace permanente, obliga a pensar en una obstrucción arterial. Entonces, la evolución también del dolor también nos invita a pensar en un problema más neurológico, en un problema vascular, puede ser venoso o puede ser arterial. ¿Ya? El horario y la periodicidad. Ambas condiciones deben ser minuciosamente investigadas en relación al horario y su relación a los quehaceres del paciente. La cefalea de la hipertensión endocrinal la cefalea de una hipertensión endocrinal es intensísima. El dolor llega hasta a vomitar, ¿no? Dolor en la artrosis más es un dolor en las mañanas o cuando el paciente hace alguna actividad más, ¿no? Sube gradas, empieza a doler. Baja gradas, empieza a doler. En la noche ya está más tranquilo, pero si este dolor de artrosis también se acompaña
como una enfermedad degenerativa se acompaña con un proceso inflamatorio, también va a doler al reposo, ¿no? Las úlceras pépticas se mejoran con los antiácidos, ¿no? Pero cuando uno se alimenta, también segrega ácidos gástricos y esto también puede causar dolor, ¿ya? ¿Cuáles son los factores desencadenantes o atenuantes del dolor? Por ejemplo, el dolor anginoso lo puede o agravar pues el ejercicio, ¿no? Y lo atenúa el reposo o el uso de vasodilatadores. La lumbalgia por una lesión intervertebral se incrementa cuando hace flexión. Las maniobras de Valsalva, como dice acá, la tos, levantar peso, la risa. El decul, ¿qué puede atenuar en una lumbalgia? La flexión con las extremidades, dice, decúbito lateral con flexión de las caderas o rodillas. El dolor pleural en una neumonitis, neumonía, agrava la respiración. Cuando ellos hacen inspiración forzada, más dolor, ¿no? O la tos, ¿no? La tos, pero por eso los pacientes dan antitusígenos, ¿no? Y los factores atenuantes como el decúbito lateral hacia el lado del dolor. El dolor tipo ulceroso. ¿Qué agrava el dolor? El ayuno, la aspirina. ¿Qué atenúa? La comida, alcalinos, reposo en cama. La claudicación intermitente. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación del dolor? Dice, uno es formularse, hacerse un planteamiento de cuál es el diagnóstico, que es, aparte de tu anamnesis, tu examen físico, qué características tiene ese dolor y a dónde me va a llevar, ¿no? La orientación y la formulación de objetivos. De acuerdo a esto, yo me voy a las características del dolor, yo me voy a plantear un tratamiento. Después puedo proponerme y seleccionar una intervención terapéutica. Este dolor, ya sea abdominal, reumático, etcétera, etcétera, voy a solamente tratarlo con algunos analgésicos. También voy a necesitar hospitalizar a mi paciente. Necesito hacer más estudios de mi paciente, ¿ya? Y hay que evaluar la eficacia y la eficiencia de la intervención utilizada. De acuerdo a tu tratamiento, tu evolución, yo le pongo al paciente en sala de espera, por ejemplo, ¿no? O en observación en el hospital en emergencias. ¿Cómo debo esperar que calme o atenúe el dolor de acuerdo al tratamiento que yo le voy a dar, ¿no? Le pido un prequirúrgico o le pido un examen de orina y veo cómo evoluciona el dolor en unas 6 horas, 12 horas, ¿no? Eso es importantísimo. Por eso los pacientes, chicos, cuando ustedes sean internos, y a veces pues el asistente no está, ¿no? En la madrugada, ustedes van a ser el médico, entonces tiene que valerse de estas cosas para tener el criterio médico y cuando ustedes desconozcan algún problema o estén sospechando algo, siempre al paciente ténganlo en observación unas horas para ver la evolución. A veces el paciente es un día festivo o están de madrugada y el personal pues no lo quiere atender, ¿no? Y ahí pasan pues los problemas, los mandan a su casa y el paciente ya vuelve ya muy complicado, hay que tener mucho cuidado, eso es un consejo de amigos, ¿ya? Para terminar, el dolor es una causa frecuente de consulta, lo hemos comentado, requiere evaluación multidimensional. La historia del examen físico aportan doblemente, les decía, el 80% de los pacientes solo necesita un buen examen clínico y una buena anamnesis para hacer un buen diagnóstico. Ya, los exámenes auxiliares vendrán después. Utilizar instrumentos de evaluación, evaluativos, ya, pues, como la escala visual análoga, ¿no? Que es una forma de evaluar la intensidad del dolor, ¿no? El Alicia Peca también. Muy bien. A ver, terminamos.
Creo que puse sin querer el salir. Yosmara, ahora sí querías presentar, creo. Sí, doctor, ya acabé el capítulo 4. Quería presentárselo. Ya, a ver. ¿Se observa? ¿Alguien más, chicos? A ver, un ratito. Yosmara, ¿alguien más tiene todo ya hecho, el Nether? Karen. Ya, después pasas Karen, ¿ya? Vamos, Yosmara. Ya, doctor. Bueno, primero en esta vamos a ver lo que es la estructura neuronal. Vamos a observar aquí. Luego vamos a ver aquí las células de la glía. Vamos a ver los tipos de sinapsis. Aquí vamos a poder observar lo que son el cerebro y los diferentes hemisferios, tanto una visión lateral. Vamos a ver las conexiones corticales. ¿Se observa, doctor? Acá se observa la anatomía sagital, medial y basal del encéfalo, los núcleos basales, el sistema límbico. Aquí observamos lo que es el hipocampo, el tálamo, con los núcleos talámicos y todo eso, el hipotálamo, en cada una de sus partes, el cerebelo, igual manera su esquema, la médula espinal, pero ya también por cortes transversales, los nervios espinales y periféricos. Acá vamos a tener una imagen de los dermatomas, los ventrículos encefálicos, el espacio subaracnoideo. Acá vamos a ver una división simpática del sistema nervioso autónomo. Acá ya también una división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Acá vemos el sistema nervioso entérico, los nervios craneales, el sistema visual, la primera parte, la segunda parte del sistema visual, el sistema auditivo y vestibular, también una primera parte y una segunda parte del sistema auditivo y vestibular. Vamos a ver aquí lo que es el sentido del gusto y olfato, o el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro. Y bueno, ya estos son los de repaso, doctor. Eso es todo. Muy bien. Muy bien, Yosmara. O sea, ya es 4:32, ¿no? Es la última, es la 32, ¿no? 31. Sí, doctor. 31. Muy bien. Vamos, Karen, contigo. Y después Lisbeth, ¿no? Ya, pero ¿se logra ver? Ajá, sí se ve, sí se ve. Ya. Bueno, esta es la primera lámina donde se muestra la estructura neuronal, bueno, donde podemos encontrarnos las dendritas, al axón, al cuerpo celular, aquí a las células de la glía, como los astrocitos, las células de la microglia, aquí a los tipos de sinapsis, aquí al cerebro, donde se muestra el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Aquí tenemos a las conexiones corticales, donde se muestra el cuerpo calloso, la corona radiada y también la cápsula interna. Aquí a la anatomía sagital media y basal del encéfalo, donde también se muestra el cuerpo calloso, la glándula pineal, el tálamo. Aquí a los núcleos basales, donde nos muestra el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido y el núcleo lentiforme. Aquí el sistema límbico. Aquí nos muestra el hipocampo con el cuerpo del fornix, los pilares del fornix, el giro dentado y también, bueno, el hipocampo en sí. Aquí el tálamo, aquí el hipotálamo, aquí el cerebelo con el lóbulo anterior, el posterior y el flóculo lo nodular. En este caso está la médula espinal. Aquí también un corte de la médula espinal. Aquí los nervios espinales y los periféricos. Aquí algunos dermatomas, como los cervicales, los torácicos, los lumbares y los sacros. Aquí los ventrículos encefálicos. Aquí el espacio subaracnoideo, donde se muestra la dura madre, a la aracnoides, y también a la cría madre. Aquí una división simpática del sistema nervioso autónomo. Aquí una división parasimpática del sistema nervioso también autónomo.
Aquí el sistema nervioso entérico, aquí a los nervios craneales, aquí al sistema visual, también aquí el sistema visual, donde acá ya también, por ejemplo, se muestran las capas, las 10 capas de la retina, aquí el sistema auditivo y vestibular, aquí también al sistema auditivo y vestibular, donde aquí ya se muestra la estructura, ¿no?, de las células pilosas, por ejemplo, aquí al gusto y el olfato, el plexo cervical, aquí el plexo braquial, el plexo lumbar por aquí, el plexo sacro, y ya, doctor, estas son las preguntas y repaso. Ah, estoy hablando con el audio. Gracias, Karen. 4:31 también, ¿no? Sí, doctor, 4:31. Mira, muy bien. Lisbeth. Sí, doctor, un ratito, no puedo conectar. Ya. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que levante la mano para ya no estar llamando? Ya, después Rodrigo, ¿ya? Rodrigo Atapaucar, ¿no? No, Atausinchi, doctor. Atausinchi. Doctor, ¿puedo Ya. pasar después de mi compañero? Es que no puedo conectar. ¿No hay? Ya. Pasa, Rodrigo. Comparte tu cámara, por favor. Ya, doctor, un segundito, por favor. Doctor, ¿se puede ver así? Ah, sí se ve, Rodrigo, sí se ve. Ya. Doctor, la última vez lo dejé en la lámina 4.3, en tipos A de ver. sinapsis. Ahí lo dejé la última vez. Ya. Ya, bueno, después tengo el cerebro, justamente con los lóbulos, tanto frontal, parietal, occipital y el temporal, y también la ínsula. Después están las conexiones corticales, tanto el cuerpo calloso, la corona radial y la cápsula interna. La anatomía medial y basal del encéfalo también, con el cuerpo calloso, la glándula pineal, el tálamo, la médula oblonga y todo lo demás. Los núcleos basales, también con el putamen, el caudado, el globo pálido, el núcleo lentiforme y todo lo demás. El sistema límbico, también con los giros, en este caso, el hipocampo, el cuerpo amigdalino, los núcleos ceftales, el tracto olfatorio también. También la parte del hipocampo, donde aborda el cuerpo del fornix, los pilares del fornix, el giro dentado y el hipocampo. El tálamo, en este caso, con la parte lateral posterior, la medio dorsal, la anterior. El hipocampo, en este caso, con los núcleos, ¿no? Y también la parte posterior, la dorsomedial, la supraóptica, también los cuerpos mamilares y demás. El cerebro, también, los lóbulos anteriores, el posterior, el lóbulo flóculo-nodular, también el hemisferio lateral, las zonas del paravermis, el vermis en sí, la médula espinal también, acá con sus partes, ya sea a nivel del plexo lumbar, el plexo sacro, también el cono medular, las raíces nerviosas y el nervio periférico también, ¿no? En sus astas anteriores y posteriores. La médula espinal, la segunda parte en este caso, donde aborda en este caso los cordones posteriores, el tracto córtico espinal lateral, el tracto rubroespinal
en los tractos espinotalámicos y el espino reticular, el tracto espinocerebeloso anterior. Tenemos los nervios espinales periféricos también, donde toca las raíces nerviosas también anteriores, tanto ventrales, el ramo posterior de la parte dorsal, el ganglio sensitivo del nervio espinal, los dermatomas en sí, tanto desde la C2 a la C3, a nivel torácico, a nivel lumbar y tanto a nivel sacro, ¿no? A los ventrículos también, el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, el cuarto ventrículo, el plexo coroideo, el conducto espinal también. El espacio subaracnoideo también, con la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Las divisiones sinápticas del sistema nervioso autónomo en este caso. La división parasimpática del sistema nervioso autónomo también, doctor, con cada uno de los órganos. El sistema nervioso entérico, en este caso, con los nervios vagos, los esplácnicos, tanto lumbares, pélvicos y torácicos, los nervios craneales en sí, ¿no? Desde el nervio olfatorio hasta el nervio hipogloso. El sistema visual, en este caso, con sus características tanto de la córnea, el cristalino, el músculo ciliar, el cuerpo ciliar en sí, la esclera, la anatomía del ojo y a nivel de las glándulas del saco lacrimal y los conductos, tanto del saco lacrimal, ¿no? La parte visual 2 en este caso, donde aborda justamente el epitelio pigmentado, las células ganglionares y sus axones, las células bipolares, los bastones, tanto como los conos, ¿no? Y sus capas en sí también. El sistema auditivo vestibular, en este caso, con la cóclea, los huesecillos del oído, la membrana timpánica, los conductos auditivos externos, las láminas basilares, en este caso la membrana tectoria. También el sistema auditivo y vestibular, la parte 2, en este caso, con las máculas y el sáculo y el ventrículo. También las células pilosas, la membrana y la parte otílica, en este caso. También esta parte de las células pilosas también. En la parte del gusto y el olfato, donde aborda las papilas, tanto foliadas, filiformes, las gustativas, las células gustativas en este caso, las microvillosidades y también a nivel olfatorio, ¿no? El plexo cervical en este caso, con los nervios, en este caso para los músculos geniogloso y tiroideo en este caso, también la parte del nervio frénico en su ramo motor. El plexo braquial también, aquí, en la parte axilar, el músculo cutáneo, el mediano, el radial y el cubital. El plexo lumbar, donde aborda también el obturador, el femoral, el nervio cutáneo femoral lateral, el ingenio femoral, el hilio inguinal y todas sus divisiones. El plexo sacro, ahí con sus divisiones también, ¿no? Ya sea para el glúteo superior, para el glúteo inferior, para el ciático y para el pudendo. Y este es justamente el repaso, doctor, con sus preguntas y sus clave de respuestas también. Muy bien, Rodrigo. Felicitaciones. Excelente. Excelente. Ahora sí, Lisbeth. Ahora sí. Lisbeth, Sí, ¿estás ahí? Ya, me escucho. ahora sí vamos. ¿Se puede visualizar? Se ve bastante bien. Ok. Bueno, tenemos el capítulo 4 del sistema nervioso, las estructuras neurales. También tenemos lo que es las células de la glía. Tenemos lo que es el tejido, los tipos de sinapsis. También tenemos lo que es el cerebro. Y bueno, las distintas divisiones, las conexiones corticales. También tenemos lo que son la anatomía sagital media y basal del encéfalo. Tenemos acá lo que es los núcleos basales, el sistema límbico. También tenemos acá lo que es el hipocampo, el tálamo.
Bueno, también el hipotálamo con sus distintas estructuras. Y bueno, también tenemos el cerebelo, la médula espinal, la primera parte. Bueno, también tenemos acá la médula espinal con sus distintas divisiones. También tenemos aquí lo que es los nervios espinales periféricos. También acá tenemos los dermatomas. Tenemos los ventrículos encefálicos. Tenemos lo que es el espacio supraranoideo. La división simpática del sistema nervioso autónomo. Acá tenemos también la división parasimpática. Tenemos acá lo que es los nervios entéricos, los nervios craneales. Tenemos acá lo que es el sistema visual, la primera parte y bueno, también una segunda parte. Bueno, donde determina distintas estructuras, el sistema auditivo y vestibular. Y bueno, una segunda parte, donde vamos a ver la mácula y bueno, las máculas del sacro, del utrículo. Lisbeth, ¿me escuchas, Lisbeth? Liz, Sí, doctor. dame un segundito, por favor, un segundo. Muy bien, Liz, sigue, por favor. Bueno, estamos en el lámina 428, donde podemos observar el plexo cervical, el plexo braquial en la 429, bueno, los distintos irradiaciones, el plexo lumbar, y bueno, también tenemos lo que es el plexo sacro en la 431, y bueno, esto ya son preguntas terminando la cuarta sección. Eso es todo, doctor. Gracias, Lisbeth, muy bien, te agradezco. Muy bien, chicos, vamos a seguir con vamos a hablar de un tema importante. Cuando yo estaba estudiando medicina en aquellas épocas, pensaba que la rehabilitación era puramente evaluación y tratamiento de las personas que tenían amputaciones de miembros inferiores. ¿Se ve, chicos, mis diapositivas? Sí, doctor, sí se ve. Hola. Sí se ve, ya, perfecto. Entonces, pensaba pues en mi ignorancia, prejuicios, que la rehabilitación solamente era para pacientes que habían quedado parapléjicos o que estaban en sillas de rueda o que tenían este problema, ¿no?, de una amputación. Ese era mi concepto de rehabilitación, porque a veces te invita a pensar cuando hablamos de rehabilitación un paciente. Siempre vemos la rehabilitación con alguien que está asociado a discapacidad, ¿no? Vemos como una muleta o en silla de ruedas, etcétera, o un niño con retardo mental, ¿no? Pero es mucho más amplio. Este tema de amputados lo quiero presentar por lo menos una parte, y este dibujo nos habla, por ejemplo, de la evolución que han tenido las prótesis, ¿no?, que ahora se usan en la actualidad y cómo se usaban hace miles de años. Por ejemplo, acá quería mostrarles estas imágenes.
Esta imagen que siempre la comparto, por ejemplo, es de hace como, dice como 900 años antes de Cristo. En Egipto se encontraron en las excavaciones una prótesis del dedo gordo del pie, ¿no? Supongo que ellos tenían guerras o tuvo esta persona un accidente y le hicieron con cuero y una madera, le fabricaron una prótesis, ¿no? O habrá sido un guerrero, qué sé yo, ¿no? Hace como, también he visto imágenes en los museos de Italia, prótesis de miembros inferiores, etc. Pero el siglo pasado, a causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1915, 1940, se multiplicaron pues por 10 el número de personas con amputaciones, ¿no? Ustedes saben que había esas minas antipersonales y las personas no morían, les hacían amputaciones, ¿no? ¿Y cómo quedaban? Eran pues personas, en la gran mayoría de los casos, gente muy joven. Entonces, esto generó, dice, una creciente presión para la mejora en el diseño y el estudio de la prótesis. Antes no se hacía esto. En Alemania, por ejemplo, se diseñó el socket de presión. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y la articulación de 3 a 4 barras para la rodilla. Ya tenemos ahora en la actualidad, damos articulaciones monoaxiales, poliaxiales, por ejemplo, en salud. ¿Ya? En 1935 se diseñó el gancho prensil mecánico de Hooke. ¿Han visto ustedes esta película, no? De Peter Pan. O no sé si han visto a este congresista, ¿cómo se llama? Bizarreta. ¿Se acuerdan de este congresista, alguno de ustedes? Que tiene una amputación bilateral. Galarreta, doctor. Ahí está, Galarreta, ¿no? Es que no me acordaba porque es fujimorista, creo. Entonces, ese paciente, por ejemplo, tiene 2 prótesis de miembros superiores. Y creo que este joven, este señor, es una amputación congénita, ¿ya? Y usa pues estos ganchos. Él ha sido presidente del Congreso, ¿ah? Y con estos ganchos prensiles de Hooke puedes llegar hasta a escribir, firmar, coger algunos objetos, por si acaso, ¿ya? Entonces, recién hace un siglo se ha hecho un estudio pormenorizado de lo que es el uso y el diseño de las prótesis de miembros inferiores y superiores, ¿ya? La gran mayoría, a ver, ahora solamente para algunos conceptos que ustedes deben tener. Cuando hablamos de amputación, hablamos de un corte y separación de un órgano o parte del cuerpo mediante un traumatismo o una cirugía, ¿ya? Repito, corte o separación de un órgano o parte del cuerpo. Hablamos de desarticulación cuando esta amputación es a nivel de la línea articular, ¿no? La otra vez vi una señora, que tuvo una trombosis de miembros inferiores y le hicieron una desarticulación de la rodilla, ¿ya? Y el muñón es un segmento del miembro comprendido entre el lugar de la amputación y la articulación más cercana. O sea, tenemos muñones infracondilios debajo de la rodilla o tenemos muñones supracondilios, ¿no? Encima de la rodilla, debajo de la pelvis, ¿ya? Ahora, con mucha diferencia, el miembro inferior es el segmento corporal que sufre más amputaciones, ¿no? Por enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y en gente joven, traumatismos, ¿no? Secuelas. Aquí en Cusco, yo he hecho mi propia epidemiología. Traumatismos, accidentes, ¿no? Accidentes en moto, accidentes en obras públicas, obreros, accidentes de tránsito. He visto varios pacientes de comunidades altoandinas por cornadas, por ejemplo, de animales, cornadas de toro que lesionan la arteria humeral. Y producto de esto, amputaciones traumáticas, ¿no? Y también un montón de pacientes por diabetes. Ahora, la paciente que les comento, le vamos a dar su prótesis, ya estamos haciendo el trámite para darle su prótesis este año, es de la trombosis arterial, ¿no? Entonces, amputación, ya ustedes conocen el término, desarticulado y muñón, ¿ya? ¿Qué es una prótesis y qué lo diferencia de una órtesis? Y otro concepto que ustedes deben acordarse. La prótesis es un dispositivo
¿Cuál es su función o finalidad? Es reemplazar o sustituir la función de un órgano, órgano totalmente o parcialmente, de un segmento de miembro ausente o deficiente, ¿ya? Entonces, la prótesis es un dispositivo que reemplaza o sustituye a un órgano o un segmento corporal, ¿ya? Y una órtesis es un dispositivo también que se usa para modificar las características estructurales o funcionales del sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, muy diferente es una prótesis de una órtesis. Tenemos, a ver, no sé, si ustedes me pueden dar ejemplos. Una prótesis, miembros inferiores, ¿no? O una prótesis de dedo, puede ser una prótesis cosmética o una prótesis funcional. Pero una órtesis puede ser, pues, un corsé, que lo hemos visto en escoliosis. Puede ser una rodillera articulada, como ven en la figura, para un paciente que lo hayan operado, por ejemplo, de una ruptura de ligamento cruzado, por ejemplo, ¿no? Le ponen una órtesis, una rodillera articulada. Una tobillera es una órtesis, ¿no? Una prótesis puede ser mecánica externa, como la que están viendo en la figura, o puede ser también de algunas aleaciones de metal, como una prótesis total de cadera, ¿no? Por ejemplo, un paciente con coxartrosis, ¿no? Un segundito, por favor, un segundito. Ajá. A ver, vamos a ver. Incrist, ¿estás acá, Incrist? ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí le escucho. Incrist, a ver, un ejemplo de una prótesis, a ver, aparte de las que he mencionado. De una prótesis. El que se te ocurra. ¿Algo? ¿Alguien, chicos? Las prótesis de cadera, yo vi de cadera, de rodilla, mayormente vi esas prótesis. Ya, perfecto. Ya, otra, que se les ocurra. Ejemplos. Ahí, googleenlo, a ver. Doctor, yo vi una de lo que es de cuerpo vertebral, cuando hay aplastamiento, creo, en mal de Po. Ah, ya. Prótesis de una vértebra. Así es. Prótesis vertebrales. Ah, ya. Gracias. Rodrigo, ¿no? José. Rodrigo, ¿quién comentó? Ah, José Carlos. Gracias, José, por tu aporte. A otro. Algo que no tenga que ver con rehabilitación, que ustedes hayan visto. ¿Prótesis ocular, doctor? Pues, claro, una prótesis ocular. La semana pasada vi un niño que tenía un tumor en el ojo de bebito y le habían sacado y le habían puesto un ojo, una prótesis, pues como un vidrio, ¿no? Diana, decías. Prótesis dentales también, doctor. Bueno, claro, prótesis dentales, que es lo que más se ve, pues, en odontología, ¿no? A ver, esos dispositivos para la audición, no me acuerdo el término. Podríamos hablar sería una prótesis, los audífonos, ¿es una órtesis o una prótesis? Prótesis. Los audífonos, como una prótesis, ¿no? Podríamos hablar de una prótesis, porque está sustituyendo la función, pues, del oído, ¿no? A ver, ¿qué sería? A ver, otra que se me ocurre. El marcapasos del corazón, doctor. El marcapaso también tendría que considerarse como una prótesis, ¿no? Porque sustituye la función del corazón, no como bomba, sino como el corazón también tiene una función eléctrica, ¿no? Está modulando esa función, ¿no? Tendría que considerarse como una prótesis o como una órtesis. A ver, díganme ustedes, ¿qué te parece a ti, Marcelo? El marcapasos, sí, doctor, como una prótesis. Como una prótesis, ¿ya? Sí, doctor. Igual que las prótesis valvulares también. Del corazón. Ah, claro, las prótesis valvulares, por eso. Para cumplir su función cuando ustedes saben el corazón bombea, tiene que quedarse la sangre también. No puede bombear toda, ¿no?
Entonces cumple esa función las prótesis valvulares. Hay un sinnúmero de ejemplos, chicos, que ustedes pueden diferenciar. Tenemos una clase también de este segmento de nuestro segmento, el segundo aporte que hablamos de órtesis. Creo que está acá o en la siguiente, ¿ya? Entonces, prótesis ya tiene su función y órtesis también, ¿ya? Algo de números. Dice, en Estados Unidos hay 1.5 amputados por cada 1.000 habitantes, ¿ya? Existe una proporción entre hombres y mujeres de 3-1. Los hombres, como cuando vamos a hablar de lesionados medulares también, tienen una preponderancia, son mucho más frecuentes en hombres. Los que tienen trabajos más riesgosos son pues los hombres, ¿no? Los que suben a los postes, obreros, conductores, y ellos están más en riesgo a procesos, a traumatismos de miembros inferiores o superiores. Ahora, si hacemos un versus entre las lesiones de miembros superiores e inferiores, el 84% es lesiones de miembros inferiores, ¿ya? O sea, ¿qué miembros más se amputan? 84% más los miembros inferiores. Ahora, en miembros superiores, la lesión más frecuente es traumática, ¿no? Una amputación. Ustedes han visto, de hecho, en traumatología, los obreros que usan, pues, hay unas sierras eléctricas, a veces saltan, ¿no? No usan los EPPs adecuados y ahí se paran amputando los dedos. En las fábricas también hay bastantes pacientes que han perdido dedos, muñecas, hasta los codos, ¿no? Por alguna lesión traumática. En miembros inferiores, la causa vascular, dice, tiene un 75%, de seguido las traumáticas del 22%. La vascular es pues el 70%, o sea, es un montón. Si hablamos solo de miembros superiores, 50,000 nuevos casos en Estados Unidos, me parece, ya 50,000 casos por año, 10,000 a 15,000 casos a nivel transradial o superior. Primera causa dice acá, traumatismos, 57 transradiales, 23% transhumerales. Miembro derecho más afectado es el miembro dominante, 10% menores de 20 años, 60% entre los 21 y 65. Está relacionado con la edad, pues, productiva, ¿no? Cuando uno más está haciendo labores físicas. Y en niños la primera causa es cáncer. Las amputaciones por algún osteosarcoma, etcétera, son en niños. En niños he visto amputaciones, chicos, sobre todo en rodillas, ¿no? Sobre todo en rodillas por osteosarcomas, ¿ya? Aquí están los niveles de las amputaciones con sus respectivos porcentajes. Dentro de las transhumerales y las transradiales, la que son más frecuentes es de los amputados a nivel de la muñeca, y de los transhumerales es a nivel de la supracondilia, ¿no? Encima del codito. Ya, ahí están, no sé si ustedes ven. Igual estas diapositivas, chicos, están ya en nuestra aula virtual, por si acaso, ¿no? Ya, tenemos transcarpales, transmetacarpianas, transradiales. Ahora, por el nivel también hay una clasificación. Por ejemplo, en las transhumerales hablamos de H1 cuando es el tercio superior, H2 tercio medio y H3 tercio inferior. Igual en el radio, ¿no? R1, R2, R3. En el fémur, por ejemplo, F1 le consideramos a una amputación del tercio superior, o una amputación del tercio medio, F2, y una amputación F3 del tercio distal, ¿ya? Para que se acuerden. ¿Ya? Acá en los miembros inferiores hay algunas amputaciones que tienen su propio nombre, ¿no? Por ejemplo, las amputaciones de Lisfranc, las amputaciones de Chopard, que es a nivel del tarso, y las de Lisfranc son a nivel de las articulaciones tarso-metatarsianas, desarticulados de los dedos. Ahí esta amputación de Lisfranc todavía se conserva la base del quinto metatarsiano, ¿no? La base del quinto, donde se inserta el peroneo lateral corto, ¿ya? Y la amputación de Syme también es común
desarticulado de tobillo, pues, ¿no? Y hay una también que es de Vigorov, donde se amputa una parte del calcáneo y esta se une acá a como un muñoncito le hace. Esas es ya unas variantes, la de Vigorov, por ejemplo, ¿ya? No se olviden, las articulaciones de Chopard, de Lisfranc y las transmetatarsianas, ¿ya? Ahora, dentro de las amputaciones transfemorales, las más frecuentes son a nivel del tercio medio, ¿no? Desarticulados de cadera hay, pero no es muy frecuente, por cáncer o por alguna lesión vascular. Ahora, en miembros inferiores, chicos, la que más en Cusco se ve, en Perú, son estas las infracondilias, pero con el muñón corto. Es para pacientes con diabetes, por ejemplo. Pacientes con pie diabético, una infección, osteomelitis, y les hacen un ecodoppler para ver cómo está la irrigación acá. Si está obstruida, ya tienen que decidir una amputación. No sé si ustedes han visto en traumatología, han entrado a alguna cirugía, para eso se la dan pues al residente, ¿no? Porque creo que es para ellos lo más fácil de hacer, ¿ya? Ahora, en miembros inferiores, dice, como salía en la anterior diapositiva, es por mucho la extremidad que más se amputa. La principal causa es metabólico-vascular, ¿no? Diabetes, hasta el 2/3 se debe a una diabetes mellitus. Las causas traumáticas, 10%. En las edades de 10 a 20 años, la causa principal pueden ser, así como en miembros superiores, tumores malignos, ¿no? No sé si ustedes han tenido experiencias, algún paciente con diabetes o un traumatismo, fracturas complejas, que les han hecho una amputación, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso por ejemplo, que fue muy sonado e incluso despidieron médicos en salud en el hospital del Callao? A un señor de 80 años tenían que amputarle la pierna derecha y le amputan la izquierda. Y salió en las noticias, ¿no? Que esos médicos, matasanos, negligencia y de salud, y la familia hizo pues una denuncia a la institución y de salud tuvo que pagar como 2 millones, me parece, a la familia como una indemnización. Y los colegas pues creo que hasta les han quitado su colegiatura, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar. Dice, cuando hay una supervivencia y de origen, o sea, los pacientes que han tenido un traumatismo, la supervivencia es igual al resto de la población. Pero si a un paciente le han hecho una amputación por una causa vascular, la mortalidad puede llegar del 9 al 16% a los 30 días. Y al 69% a un año, dice, al 42% a los 3 años y 45% a los 5 años. ¿Qué quiero decir? Cuando un paciente ha tenido una amputación, también es por una complicación vascular, ¿no es cierto? Y tiene más chances de morir. Ustedes saben que cuando un adulto mayor tiene una fractura de cadera, tiene por lo menos 1/3 de posibilidades de fallecer hospitalizado. ¿Por qué? Porque va a estar en dismovilidad, le va a dar una neumonía intrahospitalaria, se va a complicar. Entonces, es un buen índice para nosotros hablar de mortalidad. Dice, mayor morbimortalidad mientras la amputación sea más proximal. O sea, no es lo mismo amputar un tobillo que amputar pues todo un miembro inferior, ¿no? Y las comorbilidades como la diabetes o la insuficiencia renal disminuyen más la esperanza de vida, ¿ya? Interesante esta diapositiva para hablar de comorbilidad o supervivencia. Cuando hablamos nosotros de amputados, chicos, siempre ustedes también, y cuando hemos hablado o vamos a hablar de hemipléjicos, pacientes medulares, pongo esta diapositiva para explicar que el tratamiento el manejo integral del paciente debe consistir en varios profesionales, todos de salud, ¿no es cierto? Ahí está el cirujano, está el cardiólogo, está el médico fisiatra o rehabilitador, tiene que haber también un psicólogo. Los pacientes que han tenido una amputación, ya sea por causas crónicas, van a ser
episodios depresivos, tienden a la depresión, al aislamiento. Entonces nosotros tenemos que echar de mano a un psiquiatra, un psicólogo, para que converse con la familia, ¿no? El paciente acepte su discapacidad, así le demos una prótesis y trate a este paciente, ¿no? Tenemos que tener la ayuda también de un técnico de prótesis. Nosotros como médicos en rehabilitación damos todas las especificaciones de la prótesis que se le va a dar al paciente. Y para eso tenemos como un vademecum, donde está qué tipo de prótesis, qué tipo de rodilla, qué tipo de segmentos, qué tipo de muñón, de socket, etcétera. Las especificaciones de una prótesis, ¿no? Pero el técnico tiene que hacer las medidas, tiene que hacer el negativo, medir el muñón y medir es como cuando recetamos un zapato ortopédico, ¿no? La trabajadora social también cumple su trabajo acá. Hay muchos pacientes que son jóvenes, ¿no? Están laborando, necesitan descansos médicos, etcétera. El terapeuta ocupacional, ¿a qué se dedica? Hay que trabajar a este paciente en la marcha. ¿Cómo va a subir las gradas? ¿Cómo va a bajar las gradas? A este paciente necesita un tratamiento en este sentido, ¿no? El terapeuta físico se encargará de la desensibilización del muñón, los ejercicios de fortalecimiento. Necesitará una enfermera en los estadios iniciales después de una amputación, ¿no? Y de repente el paciente es diabético, es hipertenso, tiene una insuficiencia renal, etcétera. Entonces, acá entrará el internista, el nefrólogo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El cirujano ahí tiene que ser muy bueno, ¿no? No se trata de solo meter un serrucho acá, ¿no? Sino tiene que saber hacer una buena mioplastía y también hacer un buen biselado de los segmentos óseos para que sea pues un muñón adecuado para que use un buen socket y el paciente pueda realizar una marcha normal. He enviado varios pacientes a remodelaciones que los habían operado en otras instituciones y llegaron muy mal pues al seguro, ¿no? Y tuvieron que volverlos a operar para hacer un buen muñón y hacer su rehabilitación adecuadamente, ¿no? Ahora, dentro de los niveles de la amputación tenemos varios, ¿no? Ahí en la parte del muñón ideal lo vamos a comentar. A ver, ¿dónde está? No, está ahí. Vamos en la mitad, ¿no? Nosotros, para que un paciente tenga un buen brazo de palanca para que pueda manejar la prótesis, tiene que tener también un buen segmento, un buen nivel de amputación para que pueda hacer flexoextensión y abducción, ¿no? Por lo menos en miembros inferiores, chicos, hay que buscar que el muñón por lo menos tenga unos 15 centímetros, por lo menos, como dice acá, ¿no? Desde el trocánter mayor hacemos una medición para abajo. O en todo caso, que si va a ser más largo, que tenga que tener 10 centímetros de la rodilla del otro lado, ¿ya? Para que tenga un buen campo y tiene un buen mayor área de superficie que haga en contacto con el socket que va a trabajar, ¿ya? Esto se les voy a explicar con esto. Dice, desde el punto de vista ortopédico, el nivel de la amputación por lo menos tiene que tener un brazo de palanca de 15 centímetros, por lo menos, hablando de las amputaciones infracondilias, ¿ya? Si tiene un nivel inferior, ahora, entre la tibia y el peroné, eso también seguro se los han dicho los traumatólogos, no tiene que ser del mismo nivel. El peroné tiene que ser por lo menos un par de centímetros encima de la amputación. Y hacerle un buen biselado, porque si estos chicos queda así como el bisel de la aguja, va a lesionar pues los segmentos o el tejido que se produce acá en el muñón, ¿no? Y eso al paciente cuando se le ponga el socket no lo va a tolerar, va a empezar a hacer heridas, laceraciones y el paciente no va a poder usar una buena prótesis, ¿ya? Entonces la sección debe ser oblicua y el peroné por lo menos un par de centímetros superior acá al segmento de la tibia, ¿no? Debe haber un buen almohadillado y una buena cicatriz que recubra los músculos de la pantorrilla, ¿no? Para evitar una piel tensa, ¿no? Esto es ya área del traumatólogo, ¿eh? Pero les comento para que ustedes también lo conozcan, ¿no? He visto operaciones, ustedes cuando vean, van a ver la cicatriz acá abajo,
el segmento que está haciendo contacto con el muñón, perdón, con el socket, no debe estar ahí, pues tiene que estar adelante, un costadito, ¿no? Y lamentablemente seguimos viendo esos casos en los pacientes amputados, ¿no? De acuerdo al nivel de la amputación también tenemos niveles de prótesis, ¿no? Como las prótesis transtibiales. BK es below knee, ¿ya? Below o debajo, ¿no? Y transfemoral es above knee o encima de la rodilla, ¿ya? BK debajo de la rodilla o below knee, y acá, porque es cuando ustedes busquen artículos, información en internet, está así, las infracondilias y las supracondilias, o las prótesis transtibiales below knee y las transfemorales, ya me olvidé, ¿qué les dije? Above knee, ¿no? Encima de las rodillas, perdón, claro, encima de las rodillas. Y de acuerdo al diseño tenemos en las endoesqueléticas y las exoesqueléticas, ¿no? Las endoesqueléticas son prótesis más actuales, más ligeras, tienen, ustedes ven acá, hay un segmento de, en la tibia, un tubo de aluminio y está terminado con un pie tipo Sach. El que más se usa es el pie tipo Sach. Las exoesqueléticas tienen un material de termoplástico, pero son mucho más pesadas, antiguas y también más baratas, ¿no? Igual, acá en las prótesis transfemorales, la diferencia acá es en la rodilla, la articulación de la rodilla. Puede ser monoaxial o multiaxial, ¿no? Monoaxial solamente hace flexoextensión y multiaxial también hay movimientos de rotación, ¿no? Ustedes ven acá las convencionales o las exoesqueléticas y las modulares o endoesqueléticas, ¿no? Esto, chicos, es una prótesis modelo. A ver, creo que acá tengo, ajá, estas son las partes, los componentes de una prótesis. Está formado por un encaje o un socket o cuenca también. Esta parte se va a unir al muñón y es la parte para mí la más importante. ¿Por qué? Si esta parte está deficiaria, no es un buen material o no tiene una compenetración con el muñón, el paciente no va a aceptar la prótesis. Primero, puede pistonear, puede estar floja y el paciente no va a poder hacer una marcha adecuada con una prótesis, ¿ya? También tenemos elementos de suspensión que están acá, ¿ya? Por ejemplo, un elemento de suspensión para que coja bien este encaje o este socket es el cinturón silesiano. Es como una correa que se le pone acá para que sostenga la prótesis. O la banda pélvica también, ¿no? Son de cuero, parecidas a una correa, ¿no? ¿Ya? También pueden haber válvulas de succión. Los liners son como, no sé si ustedes han visto, a ver, las taloneras de silicona, ¿alguna vez han visto o lo han agarrado? Son como elementos de... Carambas, tranquilo. Son elementos de material de silicona como una media. Y eso ayuda a que haya un mejor encaje entre el socket y el muñón, ¿ya? Dentro de las articulaciones hay un montón de materiales, pero también se clasifican de acuerdo al nivel, ¿no? Si es en la rodilla, puede ser de cadera. Hay dispositivos terminales también. A ver, lo vamos a ver acá. Como el pie tipo Sach, pueden haber pies multiaxiales o las monoaxiales, ¿no? Una persona joven, por ejemplo, que más atleta, va a caminar en sitios irregulares, podría usar un pie monoaxial o multiaxial, ¿ya? Pero una persona ya adulta mayor, que operado, por ejemplo, por diabetes, solamente necesita un pie Sach, porque va a caminar en sitios planos, pues, ¿no? Entonces, hay diferentes clasificaciones o partes de acuerdo al encaje, a la rodilla, a la cuenca acá, al soporte. Esto del shank le dicen soporte, puede ser diseño exoesquelético o endoesquelético o el modular. Este es el que más se usa en medicina física, chicos, ahora. El diseño endoesquelético, ¿ya? Y el tobillo o el pie
tipo SACH, puede ser multiaxial o monoaxial, ¿ya? Aquí está el conjunto pie-tobillo. El pie tipo SACH es un tobillo rígido, ¿ya? Tan rígido no es, porque está hecho de una goma, ¿ya? Porque cuando el paciente pisa, hay una fuerza de retropulsión ahí para que el paciente continúe su marcha, ¿no? Permite una flexión plantar de 15 grados, son duraderos, económicos y diseñados para personas que no requieran caminar a velocidad, ¿no? O sea, gente adulta mayor. Ahora, las multiaxiales o las monoaxiales, su eje puede ser único, flexoextensión, o pueden tener multieje, pueden ser algunos movimientos de inversión y eversión. ¿Se acuerdan del tobillo, no? Que tenían 4 movimientos, ¿ya? Y hay también unas órtesis o prótesis de respuesta dinámica. No sé si ustedes han visto a este corredor, Oscar Pistorius, ¿no? Él usaba una prótesis cuyo nivel terminal era así como un gancho de las langostas, no sé si han visto, de un material de aleación de carbono. Entonces, esto es que cuando tú apoyas, esto te da la almacena y libera energía, dice. Entonces, cuando tú apoyas, te da como un resorte. Entonces, tu marcha se hace un poco más activa, ¿no? Tan, 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 tan. Un segundo, chicos, un segundo. Uy, ya se nos va la hora. Estamos en la mitad, justo en la mitad. Perfecto, el martes terminamos esto. Voy a llamar lista, por favor, chicos, atentos, atentos. Ya, atentos, chicos, la lista. Daniela María Fe Suta. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alicia. Alicia. Fernando. Fernando. Doctor, buenas tardes, presente. ¿Se me escucha, doctor? Chicos, atentos, atentos. Está bien, se te escucha, se te escucha. Wilber. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, Wilber. Yulisa. Doctor, buenas tardes, presente. Hola, Yulisa. Sharon. Sharon. No está Sharon. José Carlos. José Carlos. Daniela Sánchez. Daniela Doctor, Sánchez. disculpe, ¿está en el hospital? ¿Perdón? No, no está acá, pues entonces. Tiene que decir presente. Shani Rodríguez. Doctor, presente. Shani Rodríguez. Hola, Shani. Ana Quintanilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Ana. Gonzalo. Gonzalo. Presente, doctor. Paniagua. Buenas tardes. Ya, Sí, doctor, atentos. Anaís Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Anaís. Carol. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola. Yosmara ya contestó. Dafna. Dafna. Doctor, presente. ¿Me escucha? Presente, doctor. Buenas tardes. Rodrigo. Ya. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Frank. Presente, doctor. Buenas tardes. Frank. Hola, Frank. Lucía. Presente, doctor. Buenas tardes. Lucía. Bueno. Ayrton. Ayrton. Buenas tardes.
Layton. Marian. Presente, doctor. Buenas tardes. Marian, ¿cómo estás? Ariana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Ariana. ¿Qué tal? Jacqueline. Presente, doctor. Buenas tardes. Jacqueline, ¿qué tal? Gabriela. Presente, doctor. Buenas tardes. Gabriela, ¿cómo estás? Celia. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Celia? Lisbeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Lisbeth. Fiorella. Fiorella. Doctor, presente, ¿me Incris. escuchas? Doctor, sí estoy. Ah. No sé si escuchaba, creo. Ya. Incrist. Presente, doctor. Hola, Incrist. Helen. Presente, doctor. Buenas tardes. Helen, ¿qué tal? Catherine. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Catherine. Benjamín. Presente, doctor. Buenas tardes. Benjamín, ¿qué tal? Claudia. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Claudia. Lucero. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Lucero. Juan Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Juan. Romario. Presente, doctor. Buenas tardes. Romario. Milagros. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Milagros. Johan Castillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Johan, ¿qué tal? Mayrut. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Pauli. Presente, doctor. Buenas tardes. Pauli, ¿qué tal? Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Karen, ¿qué tal? Miriam. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Miriam. Diana. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Diego. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Diego. Marcelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Marcelo, ¿qué tal? Kelly. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Rodrigo. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Carlos. Daniel. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Carlos. Zuleika. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, Zuleika. Jorge. Presente, doctor. Buenas tardes. Yul. Yul. Doctor, buenas tardes. Yul, no te escucho, Yul. Presente, doctor. Hola, Yul, ¿qué tal? Daniela Sánchez. Daniela no está. Carlos Serrano. Sí, doctor, presente. Sharon Silva. Carlos. Carlos. Sí, doctor, Carlos, presente, estoy aquí. ¿Me escucha? Sí, sí. Sharon Hola, Silva. ¿me escucha? Sharon Silva. Ya. Alicia Valenzuela. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Dónde estabas, Alicia? Alicia, ¿me escuchas? Doctor, sí, doctor. Estábamos saliendo de rotación, doctor. ¿A esta hora rotan, chicos? Sí, doctor. La mayoría tiene rotaciones de cirugía y a veces se cruza un poco con el horario. ¿Hasta la 1? Bueno, ya. Bien. Bien. El día martes nos encontramos. Quiero conversar contigo. Te llamo más tarde, por favor.